Bueno, ¿pensaron algo respecto de este ejemplo? Tengo una. ¿Cuál sería N mayúscula acá, en este caso? 60. Bien. Y N minúscula, El 6. y el otro número, bien. Entonces, muestreo aleatorio simple. ¿Qué tengo que hacer? 6 muestras al azar. 6 muestras al azar mediante 6 números aleatorios entre el 1 y el 60. Bien, lógico. Por ejemplo, supongamos que dieron esos. Si alguno se repite, tenemos que volver a generar otro aleatorio. ¿Cómo se generan los aleatorios? Bueno, antes había una tabla, ¿no? Donde uno, bueno, más o menos tiraba el dedo, una moneda. Ahora con el Excel se puede generar automáticamente, con la función igual aleatorio. ¿Ven? Lo único que da un número entre 0 y 1, o sea que hay que multiplicarlo por 10, redondearlo. Algunas versiones de Excel ya traen el igual aleatorio entero, punto entero o algo así. Pero bueno, y es más, el aleatorio entre, punto entre, y ponen los límites, superior, inferior y al revés, inferior, punto y coma superior, y ya tienen. Bueno, vamos a buscarlo mientras se conectan los demás. ¿Se ve el Excel ahí? Sí. Entonces, igual aleatorio, ¿ven? Aleatorio común, en paréntesis cerrado. ¿Ven que me da un número? Cada vez que yo cambio una celda, por ejemplo, se vuelve a generar el aleatorio. Pero yo si necesito entre el 1 y el 60, tengo que multiplicar mínimamente por 60 y agarrar solo el entero. O sea que tengo que poner el entero del aleatorio por 60. ¿Bien? O si no, directamente ahora estas versiones manuales entran aleatorio entre 1, punto y coma, 60. Y listo. Entonces yo genero varios, 6 aleatorios y ahí están los 6. ¿Ven? Fácil. Recuerden que cada vez que cambia una celda, cualquier celda, se vuelven a recalcular los aleatorios. Eso es porque el Excel por defecto está en modo de recalcular automáticamente. Se puede quitar ese modo. ¿Bien? Bueno, acá en este caso, como un ejemplo cualquiera, están los 6 aleatorios, números que conseguí al azar. Al azar tiene que ser. Lo que es importante, cuando uno toma una muestra, es no elegir los 6 que le quedan más cerca. ¿Bien? Porque eso se llama sesgo. O sea, yo elijo algo por conveniencia, por comodidad, pero no estoy eligiendo equiprobablemente a cualquier elemento de la población. Imagínense que van a estudiar la contaminación del océano y toman todas las muestras en la costa de Mar del Plata para no viajar. No va a ser representativo de todo el océano Atlántico, ¿no? Y menos que menos del Pacífico porque está en otro lado. Entonces, bien, ¿cómo sería el sistemático? Bueno, ya lo puse acá. Genero un número al azar y calculo el A. ¿Cuánto vale A? 10. Muy bien. 10. 60 sobre 6. Entonces, genero cualquier aleatorio, por ejemplo, el 5, y le voy sumando. Entonces, elijo las muestras número 5, 15, 25, 35, 45 y 55. O, si el aleatorio hubiese sido el 13, elijo 13, 23, 33, 43, 53, 3. O si el aleatorio hubiese sido el 30, 30, 40, 50, 60, 10, 20. Esto es lo que decíamos antes de que vuelvo a empezar del otro lado. Voy sumando de a 10 y si llego hasta el final, empiezo desde el principio. ¿Ahora se entendió eso? Para los que no habían entendido con el DNI, que eran números muy grandes.
Sí, con números más chicos queda más claro, ¿no? Arrancamos con un ejemplo por ahí un poco... Bueno, entonces la ventaja es que yo genero un número aleatorio solo y todas las muestras me quedan equidistantes, ¿bien? Equiespaciadas. Entonces no corro riesgo de agarrar todos los elementos juntos, los que están más cerca ni nada por el estilo. Perdón, profe, ¿ese 3 lo elijo al azar? No entendí esa parte. ¿Cuál? ¿Qué? Del segundo ejemplo, donde me paso. Estos son mirá, acá yo puse tres ejemplos distintos, digamos, tres casos hipotéticos. En el primero, el aleatorio me dio 5, y acá están todas las 6 muestras en base al 5 aleatorio. En el segundo, el aleatorio, por ejemplo, me hubiese dado 13, y acá están todas las muestras en base a este aleatorio 13. Y en el tercer ejemplo, el aleatorio me dio 30, salió 30. Entonces, acá están todas las muestras de acuerdo a un aleatorio igual a 30, ¿sí? Son tres casos distintos. Sí, sí, en el segundo, cuando el último es 3. Sí, y 13, porque 23, ¿eh? sí, vos le vas sumando 13, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10 sería 63, pero hay 60 individuos. Sí, Entonces, volvés a empezar del otro lado. le resto 10 Exacto, al le número que restás 10. elegí antes. No es que le restás ¿Cómo? 10, no es que le restás 10. Contá con los dedos de la mano. A 53 sumale 10. 58, 59, Sí, 60, 1, 2, 3. perfecto. Gracias. Bien. Luego vamos a hacer un ejemplo del estratificado. Supongamos que esta población de 60 individuos, y esto solo se puede hacer cuando hay subgrupos que tienen o comparten alguna característica en particular, y a mí me interesa analizarlos por separado, o mejor dicho, tener una representatividad proporcional. Entonces lo que hago, en lugar de agarrar cualquiera de estos dos métodos, primero lo que voy a hacer es primero calcular cuántas muestras voy a tomar en cada grupo. Por ejemplo, en el estrato 1, que son 10 individuos, voy a tomar una muestra. En el estrato 2, que son 30 individuos, voy a tomar 3. Y en el estrato 3 voy a tomar 2. Y luego estas muestras las elijo por cualquiera de los dos métodos anteriores. Pero esto lo que me garantiza es que se tomen una cantidad de muestras proporcionales a la cantidad de individuos que hay en cada estrato respecto de la población total. ¿Sí? Porque si no podría pasar, por ejemplo, mediante el muestreo aleatorio, que yo tome las 6 muestras en N2, en N3, pero ninguna en N1. ¿Bien? En el estrato 1, mejor dicho. Entonces acá me garantizo que sean proporcionales. Luego las elijo, estas dos elijo entre estos 20 elementos, estas tres entre estos 30 elementos y esta sola entre estos 10. ¿Bien? Voy a tener, obviamente, las 6 muestras necesarias entre los 60 individuos, solo que van a estar tomadas proporcionalmente a la cantidad de individuos o elementos que hay en cada población. ¿Bien? ¿Quedó claro? Vamos a hacer un ejemplo porque acá son todos individuos o elementos particularmente definidos, finitos, en donde, digamos, las variables son discretas. Tengo 60 personas, 60 caballos, 60 productos, pero también puede pasar que yo tenga una variable que es continua, es decir, un terreno. Un terreno, y supongamos, para practicar todos los ejemplos, que está compuesto 20% de suelo arenoso, 30% de tosca, 50% de grava. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, supongamos que acá tengo que tomar 25 muestras. 25 muestras, pero acá yo no tengo elementos. Los voy a, lo que se llama parametrizar, discretizar. Es decir, voy a enumerar
La parcela es, supongamos, 100 elementos. La cantidad de elementos dependerá de la superficie de cada elemento. Y la superficie de cada elemento dependerá del agrimensor, ingeniero agrónomo o quien sea que me está asesorando, porque yo estoy tomando una muestra de suelo para estudiar alguna característica, quizás yo no entiendo. Entonces, veremos de qué tamaño serán estos cuadraditos y entonces sabremos cuántos cuadraditos tenemos. Yo acá por simplicidad hice 100, pero podrían ser que tengan que ser más chicos y fueran 200, 500 o más grandes y serían solo 60, 50, ¿bien? Pero lo que hice fue discretizar algo que es continuo, un terreno, en algo que es discreto, unos ciertos cuadraditos. Entonces, para mayor simplicidad, como es estratificado, porque hay distintos tipos de suelo, también puedo enumerarlos cada uno en particular. Bien, lo que era el suelo arenoso del 1 al 20, el suelo de tosca del 1 al 30, y lo que era el último que no me acuerdo qué era, grava o, a ver, sí, grava del 1 al 50. Bien, esto por comodidad, porque como voy a ser estratificado, más fácil así. Siguen siendo 100 elementos, solo que los enumeré en cada estrato en particular. Luego, si tengo esta cantidad de elementos, tengo que determinar cuántas muestras voy a tomar en cada tipo de suelo. Esto es muy fácil, porque, digamos, básicamente volvemos a este ejemplo. Si yo tengo 25 muestras, tomaré 20% de las muestras en el suelo arenoso, 20% de las 25 muestras, 30% en el suelo de tosca y 50% en el suelo de grava. ¿Está bien? O sea, eso es el estratificado. La mitad de las muestras en el suelo de grava, que da 12,5. Después veremos cómo lo computabilizo, lo redondeo. Bien. Y entonces las enumero para poder elegir esas 12 o 13 muestras. Bien. En el N1 será que el 20% de 25 serán 5 muestras. En el N2, bueno, serán 7 o serán 8. Y en el N3 serán 12 o serán 13. ¿Ok? Y luego tengo que elegir esas muestras. Supongamos para practicar que no lo vamos a hacer aleatorio simple, pues si no, por ejemplo, en el N1, aleatorio simple, ¿qué tendría que hacer? Para el caso del primer del suelo arenoso. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo, en el muestreo simple, cómo tendría que hacer para elegir estas muestras? 5. 5 muestras aleatorias. Al azar. Cinco números al azar. Números aleatorios al azar. ¿Entre qué número y qué número? En base a esta parametrización. Entre el 1 y el 20. Entre el 1 y el 20, ¿bien? Y en el segundo caso serán 7 u 8 muestras de veo después si lo redondeo para arriba y para abajo, en consecuencia este también. 7 u 8 números al azar del 1 al 30. ¿Bien? Y así sucesivamente. Eso sería al azar. Si fuera sistematizado, y supongamos que el número al azar fue el 7, ¿cuáles serían las muestras? Por ejemplo, en el primer estrato. Supongamos que en el primero, vamos a hacer el de arena. El número al azar dio 7. Díganme ustedes cuáles serían las muestras que tendría que tomar. ¿En qué parcelas? ¿En qué números? Lógicamente, 7 en la 7, por supuesto. en la 11, Muy bien. 15, Perfecto. 19 y 3. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Todos entendieron? Calculo el A. El A es 100 sobre 25 o 20 sobre 5, es lo mismo porque es proporcional. Ese A da 4. Y entonces al 7 le voy sumando 4. De a 4, de a 4, de a 4. Perfecto, ¿eh? Supongamos que para el estrato 2, el aleatorio me dio
14. ¿Cuáles serían las muestras? 14 más 4. Muy bien, escucho. Tenés 14, 18, 22, Espera un segundo que anoto. Dale, 14, 18, sí, 22, 26, 30. bien. 30. Y tenés 1, 2, 3, 4, 5. 34. Pero Mal. se pasa ahí, ¿no? Entonces, 4. 4, Y ahí tenemos 6 y 8. 8. Bueno, si fueran 7 serían estas, si fueran 8 sería las 12 también. ¿Ok? O sea, depende, porque acá voy a tener que hacer o 7 acá y 13 acá, u 8 acá y 12 acá. ¿Bien? ¿Entendieron todos? ¿Esto de qué se trata más o menos? Sí. Bueno, gráficamente acá quedaron distribuidas para el estrato 1 cuáles son los lugares donde voy a tomar las muestras. Y cuando yo hablo de tomar las muestras, me refiero a que yo estoy estudiando una característica de este suelo. ¿Qué característica? Cualquiera. Humedad, salinidad, conductividad, eh, relación fósforo-nitrógeno, ver, para ver si es un suelo fértil, lo que sea. ¿Bien? O alguna contaminación, algún metal pesado. Bueno, entonces todo esto se trata solo de elegir las muestras, seleccionarlas. Pero yo en esos estratos, en esos puntos que seleccioné, lo que voy a hacer es retirar una muestra, tomar una muestra, analizarla y obtener el valor de esa variable que estoy estudiando, esa característica a la que se refería la definición. Bueno, bueno, acá te quedó el ejemplo del estrato 2 también, utilizando de nuevo el 7, sería así, y quedarían en esos lugares. ¿Ok? Esos lugares son los donde voy a tomar la muestra. ¿Ok? ¿Se entendió entonces? ¿Cómo son las técnicas de selección? Sí. ¿Todo lo entendieron o no hay alguna duda? Sí, se entendió. O sea, esto en una fábrica donde se fabrican productos y tengo que realizar, por ejemplo, el control de calidad, se utiliza justamente para no elegir los productos, todas las partidas que tengo más cerca o las que van saliendo recién en el momento, sino para ser distribuido aleatoriamente, bien, y poder estudiar o comprobar alguna característica de calidad o de lo que sea. ¿Sí? Hay una norma IRAM, creo que es la número 15, que es sobre muestreo. Y bueno, el cálculo de tamaño de lotes, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos a ver, pero de otra forma. Bueno, entonces, si no hay dudas, y no, pregunto de nuevo, ¿no hay dudas hasta acá? Eh, ¿Vamos a poder elegir cuál usar? No, van a usar el que yo diga que tienen que usar. Qué bárbaro. No, tienen que saber todo, son 3, che, nada más. Claro. Bueno, no sé, ustedes profesionalmente tendrán que, si lo tienen que alguna vez hacer, tendrán que elegir, sí, pero por lo menos saben entre qué opciones tienen. En el parcial tendrán que hacer el que yo diga. Bueno, porque de eso se trata esto. El sistema es así, perverso. ¿Qué pasa? Bueno, entonces yo elijo las muestras, voy, tomo esa muestra, analizo la variable, voy a tener un valor, ¿no? Supongamos conductividad del suelo o supongamos salinidad, lo que sea. Voy a tener un valor. No uno, voy a tener, en el caso anterior, 25 valores, ¿no?
Las 25 muestras van a ser 25 valores. Ahora viene la parte del procesamiento. Y de acá, desde acá, se abren todo el abanico de lo que se llaman eh, las técnicas o distribuciones estadísticas, que son, bueno, después lo veremos ya desde la clase que viene eso, pero bueno, son las técnicas de inferencia. En general, aplican una para cada o para una serie de casos, y en muchos casos, cuando se superponen, es mejor una que otra, dependiendo de algunas cosas. Nosotros vamos a ver, en principio, una sola, que es la que industrialmente y poblacionalmente se utiliza más y aplica a la mayor cantidad de casos, pero hay muchísimas distribuciones estadísticas. La característica principal es que todas, o casi todas, utilizan dos parámetros principales. ¿Bien? Algunas utilizan otros adicionales, ¿bien? Pero en general estos van a aparecer en todas o casi todas. ¿Qué son? La media, es decir, el valor promedio que adquieren las muestras, o sea, todas esas cuantificaciones, esas mediciones que yo hice, o sea, los 25 valores de alcalinidad, los promedios. O sea, ¿qué quiere decir los promedios? Los sumo y lo divido por la cantidad total de elementos, que en ese caso eran 25. O sea, yo voy a tener 25 valores de alcalinidad, los sumo todos y los divido por 25. Promedio. ¿Bien? Medida aritmética. Esa la conocen todos, creo. ¿Sí? ¿O no? ¿O alguno no conoce lo que es un promedio? Pero que no. Bien. Pero la otra no es tan conocida y se llama desvío. Por ahí lo escucharon nombrar como algo desvío, el desvío, qué sé yo. Bueno, pero el desvío tiene unas significancias y una fórmula un poco más complicada. Valor valor promedio de la dispersión de los elementos puntuales respecto de la media. Y se calcula de esta forma. ¿Bien? Eso se llama desvío estándar. Eh, Ustedes dirán, bueno, what is this, ¿no? What the fuck is this? ¿Qué es esto? Y entonces, si miran la fórmula de la media, donde yo sumo todos los elementos, x, y, que son todos los valores de ese parámetro, y n, que son la cantidad de valores que hay. Bueno, acá es lo mismo, solo que le sumo el valor de la media que calculé antes. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Básicamente, cada valor, cada medición, cada valor de esa característica, lo contrasto con la media y eso lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Bueno, para eliminar los que son positivos de los negativos. ¿Bien? Nada más que para eso. Esta es una solución. ¿Podría haber sido otra? Sí, pero el que inventó esto yo no fui y lo hizo así. Entonces, para cada uno sumo esa diferencia al cuadrado respecto de la media, esa distancia, ese alejamiento, esa dispersión. Luego los promedio, o sea, lo divido por la cantidad de elementos, igual que la media, y luego le hago la raíz cuadrada, porque yo, como los hice al cuadrado, esas diferencias, tengo que tener el valor absoluto. Bien, esto se podría haber resuelto directamente con valor absoluto, pero bueno, ya está así en todos lados. ¿Ok? Entonces, básicamente, en el caso de la media o promedio, sumo todos los elementos, se lo divido por la cantidad total. En el caso del desvío, contrasto cada uno de esos valores respecto de la media, lo elevo al cuadrado puntualmente y lo sumo al próximo, y al próximo, y al próximo. Así, cuantas muestras haya. Luego las divido por n, es decir, promedio esas diferencias cuadráticas, y luego la raíz cuadrada me soluciona el tema de haberlas elevado al cuadrado. Ejemplo. Por ejemplo, se midió la altura de 5 personas, resultando en estas mediciones. No hagan la cuenta. Díganme cómo calcularían la media. Sumo todo y divido por 5. Perfecto. ¿Y cómo calcularían el desvío? Veamos Primero, la fórmula, veamos la primero fórmula calculamos la anterior. media. Agarro fíjense esta fórmula, ¿cómo era? Agarro cada uno de estos valores,
1,75 menos lo que haya dado la media al cuadrado, le sumo el próximo, 1,70 menos la media, lo que sea que haya dado, al cuadrado, y así sucesivamente los 5. Bien, cada uno de estos valores es x1. Le resto la media, que ya la calculé antes, al cuadrado, y le sumo el próximo, el próximo, los 5 valores. Luego lo divido de nuevo por 5 y a eso le hago la raíz cuadrada. Bien, acá tienen los resultados para que ustedes después chequen. La media dio 1,80 metros y el desvío está en la misma unidad, 0,07 metros, que equivale a 7 centímetros. El desvío tiene unidades, la misma que la media. ¿Ok? ¿Sí? Después lo chequean. Ahora en el intervalo le sacan una foto a esta pantalla y agarran con la calculadora y hacen alguno a ver si les da. ¿Bien? ¿Qué significa que el desvío tiene unidades, la misma que la media? Ahora les voy a decir. Esperen, primero sáquenle una foto a esta pantalla para tener la fórmula del desvío y de la media. ¿Bien? Sáquenle una foto y después le sacamos una foto a la otra pantalla. Bien. ¿Qué significa? Que en promedio, esas personas distan 7 centímetros del valor de la media. Eso es lo que significa ese valor de 7 centímetros. Sin embargo, esta otra población, una población diferente a la anterior, ya verán, que miden distinto en general, ¿cómo la ven esta población respecto de la anterior? Mirando los valores así nomás. Más bajos y más altos. O sea, Como más más, dispersa, ¿no? sí. Bueno, si nosotros calculamos la media del desvío en este caso, la media dio igual, pero sin embargo el desvío dio mayor. En promedio, esas personas se alejan, en promedio, 15 centímetros de la media, aunque la media dé igual a las anteriores. Este otro ejemplo, esto es aún más pronunciado, ¿no? Hay gente muy, muy petiza y hay gente muy, muy alta. Sin embargo, la media da igual. Lo que se ve reflejado es en el desvío, que es mayor al anterior. ¿Bien? Y por último, esta última población, ¿qué pasa? Miden todos iguales. Todos iguales. Por ende, la media, ¿cuánto va a ser? No hace falta que hagan ninguna cuenta. ¿Cuánto va a ser? Cero. La media, 0. Perdón, 180. 1,80. 180 centímetros. Muy bien, 180 centímetros. Está hablando con propiedad. 180 centímetros. Y el desvío, muy bien, 0, que lo dijo antes. Porque todos miden igual que la media. Así que en promedio no se alejan nada. Entonces, para que ustedes vayan pensando esto y corroborando las cuentas, porque quiero que las hagan las cuentas, les voy a dar los 10 minutos que tarda en restablecerse toda esta cuestión. Así que volvemos a 19:45. Y quiero que por lo menos, ya sea con el Excel o con la calculadora, hayan corroborado alguno, no sé, cualquiera de estos valores de medio y desvío, que lo hayan hecho. Perdón, 45 son ahora, no, volvemos a 19:55. Eh, entonces, pruébenlos, a ver si les da, y en 10 minutos vemos qué pasó. Ah, bueno, y piensen en alguna conclusión respecto de todo esto, porque fíjense que, ¿qué pasa con esto? Vayan pensando, pero aunque sea alguno, traten de hacer la media del desvío. Alguno de estos, el A, el B, el C, lo que quieran, el D no. Hagan el A, el B o el C, o divídanse en grupos de A, grupos de B, grupos de C, y en 10 minutos, si alguno no le salió con la calculadora, repasamos también cómo se hace la cuenta. ¿Bien? ¿Vamos? Ok. Bueno, listo, sáquenle una foto a la pantalla, ¿eh? Bueno.